Expediente a Maduro. El documento revela una lista de acciones ilegales llevadas a cabo por la dictadura en Venezuela: lavado de dinero, tortura, asesinatos y robo de elecciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado el caso criminal de Nicolás Maduro, que enumera todas las acciones inconstitucionales y corruptas que podrían ser condenadas organizaciones internacionales después de la caída de la dictadura. Esta es una hoja informativa titulada Nicolás Maduro, corrupción y caos en Venezuela. Existen delitos como el robo de elecciones, el bloqueo de la Asamblea Nacional, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el lavado de dinero, el robo masivo de oro y la violación de los derechos de los ciudadanos. Hombre, el ex régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación próspera a la ruina económica, con su gobierno autoritario y sus políticas económicas socialistas. Los hooligans de Maduro cometieron ejecuciones extrajudiciales y torturas, hicieron presos políticos y restringieron severamente la libertad de expresión. Todo en un esfuerzo brutal por retener el poder. Dijo el informe: esta es la primera vez que el departamento ha emitido un comunicado de todos los crímenes cometidos por la dictadura en Venezuela, a la espera de que la justicia nacional e internacional inicie los respectivos procedimientos judiciales lo antes posible. El caso comienza con un recuento de los actos inconstitucionales cometidos por el régimen de Maduro, entre ellos el papel de Chávez Diosdado Cabello, quien de la mano de la Corte Suprema de Justicia anuló y bloqueó todas las acciones de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Además, el Departamento de Estado registró el comportamiento del Consejo Nacional Electoral de Chávez, que ayudó a Chávez a robar las elecciones y anular la oposición. Este sistema electoral falso culminó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, mientras que la mayoría de los opositores fueron arrestados, exiliados o se les impidió correr. Maduro tuvo que enfrentar un campo de candidatos debilitados durante las elecciones fraudulentas. Para él, alentó la participación de Maduro. El régimen sobornó a los votantes con alimentos y otros subsidios que necesitaban desesperadamente a cambio de sus votos. La corrupción. Para el Departamento de Estado, Maduro desempeñó el papel más importante en el sistema de corrupción después de la malversión de la empresa petrolera nacional PDVSA. Un banco europeo ha aceptado tarifas exorbitantes para procesar unos 2.000 millones de dólares de terceros lavaderos de dinero, compañías fantasma y productos financieros complejos para desviar fondos de PDVSA, señala el documento. También se refiere a la explotación de recursos minerales en manos de mineros no regulados y organizaciones criminales. El régimen ha expulsado a compañías extranjeras legítimas que hacen negocios y las ha reemplazado con mineros no regulados que operan con el apoyo de altos oficiales militares venezolanos, señala el informe. Violaciones de los derechos humanos. El Departamento de Estado también mencionó los crímenes y asesinatos cometidos por la dictadura. El documento recuerda el asesinato del concejal municipal Fernando Albán, quien murió a manos de la policía política de Maduro. También habla de ejecuciones extrajudiciales, el papel de las Fuerzas Armadas al servicio de Maduro, además de los centros de detención clandestinos, la tortura y la historia de tratos crueles e inhumanos. Ayuda humanitaria. Nicolás Maduro anunció el martes que el chavismo ya ha firmado acuerdos de ayuda humanitaria fuertes para la compra de medicamentos y suministros médicos con los gobiernos de Cuba, China, Rusia, Irán, quien ingresan a la nación petrolera en coordinación con su gobierno, al recibir el primer lote de donaciones que llevó el país con la ayuda de la Cruz Roja Internacional. Legalmente a través del puerto de La Guaira, a través del aeropuerto de Maiquetía, en coordinación con el legítimo gobierno constitucional de Venezuela que presido, toda la ayuda humanitaria que quiera llegar es bienvenida, dijo Maduro durante la reunión. Un acto con sus seguidores, canal obligatorio de radio y televisión, este martes llegó a Venezuela el primer envío de donaciones con la participación de la Cruz Roja Internacional y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las donaciones incluyen equipos médicos para atender a 10.000 personas y 14 generadores que se instalarán en hospitales para enfrentar la crisis eléctrica de Venezuela, dejando muchas horas al día sin repostar en bastas aéreas del país.
Maduro también dijo que su gobierno ya había firmado acuerdos de fuerte ayuda humanitaria para la compra de medicamentos y suministros médicos con los gobiernos de Cuba, China, Rusia e Irán, que se tratan de aliados y llegarán en las próximas semanas los nuevos envíos al país. Los medicamentos llegan a cada semana por cientos de toneladas y todo lo que se necesita en Venezuela llega de manera organizada, de acuerdo con los protocolos internacionales, respetando así la seguridad anterior, agregó. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, sufre una grave crisis económica que está causando una escasez generalizada e hiperinflación, según datos de la ONU. 1 de cada 4 venezolanos necesita ayuda humanitaria. La oposición, que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato de Maduro, ha insistido en denunciar una crisis humanitaria que el líder chavista ha negado en principio, y ahora atribuye las sanciones económicas de los Estados Unidos y la Unión Europea a su gobierno. La oposición incluso logró donaciones de millonarios recolectados en las fronteras de Venezuela y que Maduro no había permitido ingresar al país a fines de febrero, considerando que formaban parte de un regalo podrido que llevaba el veneno de la humillación. El martes, Maduro recordó las donaciones y dijo que la oposición estaba tratando de penetrar desde Colombia y Brasil, en violación de la soberanía venezolana y bajo las instrucciones de Estados Unidos, pero por el bien, sí, para todos los legales con protocolos de seguridad, todo está abierto, dijo sobre este tema. En otras noticias, un alto funcionario estadounidense dijo que algunos 25.000 cubanos están mezclados entre las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estados Unidos dijo que hoy el presidente venezolano Nicolás Maduro sigue en el poder, pero que algunos 25.000 cubanos estaban mezclados como parásitos dentro de sus fuerzas de seguridad del país. El poder real en la cima del gobierno venezolano hoy es de entre 20.000 y 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela, dijo un alto funcionario estadounidense a un pequeño grupo de medios, incluido EFE, que 25.000 cubanos regresaron a Cuba hoy. El régimen de Maduro caerá, son como un parásito en el país, agregó el funcionario que pidió el anonimato. La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, que más de 50 países, incluido Estados Unidos, ya no reconoce como presidente legítimo de Venezuela, pero que cuenta con el apoyo de poderes como Rusia y China. El Washington Post publicó el domingo un análisis de los límites de la estrategia estadounidense en Venezuela, en el que decía que las deserciones de los soldados venezolanos que rompieron con Maduro pasaron de 80 o 100 por día solo 2 o 3. A pesar de la ausencia de una rebelión militar contra Maduro, el alto funcionario de Estados Unidos dijo que la balanza se inclina a favor de la oposición encabezada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por los 50 países mencionados anteriormente. Es un error decir que la situación está estancada. La presión continúa todos los días, dijo la fuente. No veo cómo Maduro podría tener éxito en mantenerse en el poder, agregó, y señaló que las sanciones de Estados Unidos y la presión internacional casi han paralizado al gobierno de Chávez. El funcionario dijo que las revoluciones deben enfrentar a las instituciones de cada país y recordó que Chávez había estado en el poder durante 20 años en Venezuela. El hecho de que hayan pasado 3 meses del derrocamiento no debería ser sorprendente, dijo. La Casa Blanca considera que el supuesto eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua es una troika de tiranía, en palabras del asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, quien pronunciaría un nuevo discurso el miércoles. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro retiró sus credenciales diplomáticas a Danilo González, quien hasta el 16 de abril estuvo a cargo de los asuntos de Costa Rica en Venezuela. Esto se expresó en su cuenta de Twitter. Jorge Arraza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien emitió una declaración en la que asegura que los diplomáticos han salido de Costa Rica, de acuerdo con el plazo establecido por las autoridades costarricenses. El retiro de los diplomáticos implica que el país receptor, Venezuela en este caso, no conoce el jefe de misión de otro país designado en su territorio. Después de que el gobierno de Carlos Alvarado decidiera reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e ignorar el nuevo mandato de Nicolás Maduro,
nuestro país otorgó a los diplomáticos de Chávez 60 días para dejar Costa Rica. Esta fecha límite se respetó el martes 16 de abril, cuando la nueva embajadora María Faría, designada para el cargo de Guaidó, asumió el cargo. En su declaración, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró que, aunque los representantes diplomáticos de Maduro cumplieron con la solicitud de salir de Costa Rica, denuncian que el gobierno de Costa Rica ha violado flagrantemente los artículos 22 y 23 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por acto u omisión, la ocupación violenta de nuestra embajada en San José. Asimismo, la comunicación agrega que el régimen de Maduro critica esta conducta inapropiada de un gobierno que quiere ser un modelo de democracia y respeto por las convenciones diplomáticas y consulares, cuando en realidad ha creado un precedente desastroso de falta de respeto e ignorancia del derecho internacional. El 20 de febrero la misión diplomática de Juan Guaidó fue a la Embajada de Venezuela en Costa Rica, anteriormente ocupada por la representación de Maduro. El gobierno de Costa Rica deploró esta acción y describió como inaceptable la manera en que la misión del presidente interino irrumpió en la sede de los dioses, San José. Venezuela responsabiliza al gobierno de Costa Rica por la pérdida o la violación de los activos, archivos y documentos de la embajada. Continúa la declaración emitida por Arreaza. A las 8:45 p.m. este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica todavía no ha hecho referencia a la decisión del régimen de Maduro.